Esta noche, presenciamos un milagro cuando la doctora Evelyn Sinclair abre un nuevo capítulo de su imperio. Mírenlos, sus oportunistas. Hermanastros, aunque sean élite, las sobras de su mesa alimentarían a su séquito toda una vida. ¡Cállate! Sigue llorando y te echaré a los lobos. Vivian, hermana, ¿realmente viniste? Es la hermana biológica de la doctora. Parece salida de una lavandería. Se casó con los salvajes del bosque Arken, no hay ley allí. Solo obedecen al alfa y a la manada. Felicidades. Hermana, divórciate. Estoy harta y cansada de tu repugnante. ¡Hedora hierbas! Volví al día en que mis padres se divorciaron. Y hubiera nacido. Ricardo, lo dejé todo por ti. Way too. Engañas con esta viuda y la traes a mi hogar. ¡Cállate! ¡Se acabó! Me llevaré a una chica y la otra que se pudra ya. Con papá. Quiero ir contigo, mamá. Que Evelyn se quede. Una segunda oportunidad. Prefiero morir que volver a ese infierno. Hermana, tus millones son míos, parece. Parece que tú también renaciste. Ya que deseas servir a los Meager, te concederé tu deseo. Papá, como Vivian te quería tanto, no iré contigo a la gran ciudad. Mamá, vámonos. Volvemos ya al territorio de Arken. Vivian, si no sobrevives allá, vuelve con tu madre. Ahórrate tu falsa lástima. Cuando sea una mujer de la alta sociedad, no vengas a rogarme aquí. En mi vida pasada, seguí a mi padre a la casa Meager, creyendo ilusa que tendría un lugar. Mírate bien. No sirves ni de adorno. Tu padre es un trofeo que yo misma compré. Y tú, una carga inútil. Evelyn acaba directa en la basura, sin más. Irás, lame este sitio hasta que brille. Luego lava la ropa interior sucia de tu hermano. ¡Cor criada! Ya que quieres ser su mascota, pudrete en ese infierno y lava su ropa interior sucia. Papá, ayúdame. Necesito su plaza en el Meet, Steve y la carta. Ese lugar es mío, no suyo. Exacto. Evelyn, llama al Dr. Smith. Dile que mueres para que tu hermana tome tu lugar. ¿Seguro que quieres mi vida? Cómprala, 1000 en efectivo, y la carta es tuya. $1,000. ¿Estás loca? Soy tu padre. Papá, solo sigue el plan. Si nos falta dinero, le pediremos a la señora Meader. Al sacar esa caja de hierro enterrada en el patio, no les dejaremos. Ni un nombre. ¡Tío! Evelyn regresa a Harken. Amigo, vas a sufrir mucho.
Confía, mamá, conmigo aquí, ya no sufriremos. Antes, Richard usó el dinero para mimar a Bárbara. Es subvención atrasada para mamá, así que todo el dinero ya se acabó. ¡Salve al comandante! Él recibió un disparo por nosotros. Vaya, inicien las compresiones. Late como una fiera. Sí. ¿Quién eres? ¿Por qué hueles igual a Harker? Soy quien te mantiene viva. Cállate y no te muevas. Ese oficial. Su herida sanó demasiado rápido. ¿Fue mi imaginación? Doctor Sinclair, su madre lo espera afuera. Dice que es hora de partir. Kane, mi amor perdido, Alma Hayes vuelve a casa por fin. Según el antiguo decreto, su hija te pertenece. No cometas mis errores. Vuelve por tu novia, al diablo su compromiso. Hallaré a la chica que despertó al lobo. Enterré a... Marta. Esa maldita Evelyn me dio su lugar. ¿Qué papeles? Evelyn vendió su lugar a mi hija ayer. Por $1000. Las cartas ya en Monte Sinaí. ¿Qué dijiste? ¡Esa tipa nos engañó! ¡Nos robó eso! Es tu drama familiar. No traigas tu basura a mi mesa. Cuando atrape a esa maldita, le voy a romper las piernas en dos. ¡Pedazo de inútil! Vamos a ver quién. ¿Quién le dio? Está bien. Queda la herencia. Esa caja de bonos increíble. Mi madre me lo dejó a mí. Ahora es tuyo. ¿Te arrepientes de dejar ese lugar? Yo, solo me preocupas tú. Harkin es brutal. Y tengo que ver a alguien. Muy importante. Tu viejo Fleming Arkin, ¿verdad? No, sí. ¿Quieres casarte de nuevo? ¿Tienes mi apoyo? Quizás los ancestros me maldijeron con un tipo como Richard por romper mi voto, pero me bendijeron contigo. Arlan tiene 2 hijos muy guapos. Si los convenzo... Creo que no será un problema. Detente ya, maldita sea. Nena, sujétate bien. Stop that car! ¡Bájate ya! ¡No me obligues a volarte la tapa! Tienes agallas, chica de ciudad. El dinero está atrás. Tómalo y vete. No, no solo queremos el dinero. Tú vienes. Con nosotros. ¡No toques a mi hija! ¡Mamá! ¡Vete! ¡No nos interesas! ¡A la joven! ¿Qué demonios es este monstruo?
Maldición, transformarme tras 10 años ha destrozado mi cuerpo. ¡Mujer! Despertaste a mi lobo. Debes ser mi pareja destinada. Mi cuerpo aún no aguanta el cambio. Tu aroma se fue. Te he perdido. Dr. Sinclair, ¿Verdad? Te encontraré. 3 cadáveres moteros en la carretera norte. Es una masacre. Parece un ataque de bestias salvajes. Cane Blackwood. Pareces haber peleado 10 asaltos contra un oso pardo, peor que un oso. 3 tipos cazaban un camión civil y viste a esos escorias. Acabaron destrozados. Por lobos o algo así. Necesito que limpies el rastro. Que esto no me vincule. Ataques de fieras son noticia diaria en la zona. ¿Por qué se involucraría un testigo? Vamos, ¿a qué has venido en realidad? ¿Buscas a alguien para mí? Busco a una doctora. Apellido Sinclair. Salvó mi vida en Santa María y yo iba en ese camión. Viéndote así, ¿fuiste como un príncipe a salvar a una princesa? No, eso no explica por qué la has perdido. Debiste haber. Te distrajeron y rompieron tus pantalones, ¿eh? Solo necesito saber si ella está a salvo. Y cuando sepas que está a salvo, ¿qué? Rastrearla. Dale esto. ¿No es el anillo que juraste dar solo a una mujer cuando estabas ebrio? Increíble. El iceberg al fin se derrite. ¿Me vas a ayudar o no? Es un placer servir al guardabosques Jack Marone. A su servicio, doctora Sinclair. Entendido. ¿Y qué hago tras hallarla? Yo traeré al anciano por lo mío. Oye, ¿seguro que no necesitas que busque ropa que no esté hecha jirones? Maldito loco. Mamá, ¿viste esto? ¿Qué demonios era ese monstruo? ¿Ah, no con el lobo? Baby. Pero se sentía diferente. Como los guardianes de Harken. Un guardián. Entonces las historias que nos contabas eran reales. Nos salvó la vida. Solo espero que no aparezca de nuevo para llevarnos. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor, cariño. No te preocupes. Escribí a tu tío Arlan antes de irnos. Dijo que enviaría a su hijo Silas a recogernos. Debería estar aquí ya. Silas. Soy Ana, ¿qué te pasó? Motociclistas en la ruta, pero escapamos. Evelyn, ven a saludar a Silas. Vaya. ¿Así saludan las de ciudad? Lo siento, tu caballo levantó demasiado polvo. Me llevo este, es dócil. A la princesa, que no sabe montar, la llevaré conmigo delante. Puedo ir simplemente con mi mamá. Espera, un momento. Alex, espera. ¿Qué tal esta bienvenida, princesa de ciudad? Mucho más emocionante que echarme humo, ¿no crees? Bájame, voy con mamá. Esa yegua no aguantará a 2 mujeres. Las tirará a las 2 al suelo. Entonces déjame sentar, Simus, déjame sentar bien. No puedo. Me pareces perfecta así como el equipaje de mi abuela, inútil. Simus Blackwood, no soy equipaje. Te lo digo de nuevo. Entendido, princesa. Pero en mi caballo mando yo. Mierda. Ahora, puedo sentarme bien. ¿Seguro que quieres que me quede quieta? ¡Ella! Tú decides. ¿Monto bien al caballo o me quedo sobre ti? Sube al caballo. Te dejaré encima. No toda chica de ciudad es una vaquera inútil. Menos mal que no olvidé lo que aprendí en la alta sociedad. Fue muy útil hoy. Entonces vas a subir. Es que no sé el camino de vuelta a Harken.
¿Por qué su calor corporal es tan alto en este páramo helado? Se siente genial. Más constante de lo que creí. Su cintura es tan pequeña. ¿Cómo pudo someterme? ¿Con tanta facilidad? ¿Es que esta mujer? ¿Un hechizo? No pierdas tiempo. Seamus, ¿por qué tu rostro está tan rojo? Ah, El sol es tu prima. Hay aguas termales atrás. Llévala a asearse. sinceramente, ¿qué piensas de Silas? Lenguaraz, irascible, peligroso como un lobo feroz. Simus, deja de esconderte. Sé que escuchas. ¿Qué? ¿Ya tímido? Dios mío, pareces una diosa de las cumbres. ¿La chica de ciudad se puso mal el vestido? Jamás vi a nadie lucir tan torpe con un traje. Vas a arrepentir. ¿Está ella haciendo brujería? Arterias, atrás. Tu madre espera al fondo. Tu abuela está en ese cuarto. Ven conmigo. Vamos a ver a la abuela. ¡Mamá! ¿Por qué está tan enferma? ¿Quién la ha cuidado estos años? Por fin has vuelto a casa. Harlan, lo siento mucho. Tu madre te esperaba, igual que yo. Ver a mi madre con apoyo me deja al fin tranquila. Alguien está envenenando poco a poco a la abuela. No es una dosis letal, es una mezcla de digitalis, dosificada a propósito solo para causar insuficiencia cardíaca y dejar a alguien postrado en cama por años. ¡Qué sinvergüenza tan malicioso! Esta es una medicina especial que me costó mucho conseguir en el pueblo. ¿Qué sabe una chica de ciudad como tú? Devuélvemela. ¡Estás demente! Medicina especial. Tío, no quieres que ella muera, ¿verdad? Mientras la abuela siga en este estado agónico y sin poder levantarse, puedes seguir usando la excusa médica para tratar a Alma como tu cajero automático sin fondo, agotando hasta el último centavo de su dinero ganado con esfuerzo. Vio esa estafa barata. Es más astuta de lo que creía. ¡Maldita, te lo estás buscando! Albert, sal del territorio ajen y no vuelvas nunca más. Haz lo que ella dice, o te romperé las vértebras cervicales. ¡La gate! ¿Por qué pedí su permiso? Y ahora esta mujer tan sucia me cautiva más que cualquier otra en el territorio. El veneno fue neutralizado. Mañana podrá levantarse de la cama y caminar por su propia cuenta. Mamá, finalmente despertaste. Llené el pozo sin fondo de extorsión.
Albert, veremos cómo vivirás de ellos ahora. ¿Qué estás mirando? No quiero que me regañen otra vez. ¿Estás preocupado por mí, Silas? Déjate de tonterías. Agárrate. Comandante, es su hermano. Parece que el lobo solitario de los Blackwood por fin se enamoró. Anda con una chica. Comandante, tal vez su hermano se case antes que usted. Eso es bueno. Le daré un gran regalo en su boda. ¿Qué hay de nosotros? Sube. Regresemos al rancho a toda prisa. Tras cancelar ese absurdo matrimonio y echar a ese prometido del territorio, seré libre para hallar a mi alma gemela. No te muevas. Sí. De tal palo, tal astilla. Ambas son unas seductoras. La madre sedujo al alfa y la hija tiene a este bastardo en sus manos tras pocos días. ¿Cómo te atreves a auditar mis libros? No vine a discutir. Este es el residuo extraído del vómito de mi abuela. Arsénico crónico altamente concentrado. O sea, veneno. Qué coincidencia que el médico que recetó esto hace 7 años tuviera una licencia falsa. El asesinato no tiene inmunidad bajo la ley federal. ¿Debo llamar a la policía ahora mismo? Anakin, yo soy la ley. Acaben con ella. Silas, mírame. No vale la pena arruinar tus manos por esta basura. Traigan los gastos médicos con intereses al rancho en 3 días, o la próxima vez, esta llave inglesa destrozará tu cráneo. ¿Cuándo descubriste exactamente lo que soy? Hace días, al preguntarte por la leyenda Felosh, tu reacción defensiva me dio la respuesta y tus signos vitales lo confirmaron. 40 grados de fiebre y 130 pulsaciones. La medicina moderna no explica la existencia de un hombre lobo, pero estos datos clínicos son suficientes para probar que no eres un humano normal. Si ya lo sabías, ¿por qué no huiste? No temes a un monstruo que podría despedazarte en cualquier momento. Vi cosas peores que monstruos. Los tumores que extirpé en mi vida pasada lucían más horribles que tu transformación. Al menos tu simetría esquelética resulta estética. No mires. Quédate. Déjame sentirme humano un poco más. Buen trabajo en equipo hoy. Ahora que eres mi hermano, nos cuidaremos mucho siempre en todo el territorio. ¿Quién diablos quiere ser tu hermano? Le entregaron el dinero a Haran. Sin ti no tendríamos este dinero. Él no lo quiere.
Entonces lo guardaré para mamá. Quédate tu dinero. Rece quiere la ladera. Cazaré más bisontes y tendré mi rancho. ¿Tú también quieres un rancho? No es asunto tuyo. Eres igual que un terco bisonte salvaje. Adelante, muere por tu propia terquedad. Gente de ranchos cercanos supo que salvaste a Alon tras 7 años postrado. Te consideran un santo. Doctor, me arde el estómago. Úlcera gástrica común. Toma un omeprazol cada mañana en ayunas, deja el tabaco y el alcohol. Doctor, Por favor, ayude a mi cordero. No ha comido ni bebido nada en 2 días. Tiene diarrea constante. Soy cirujano humano, no veterinario. Pero la lógica antiinflamatoria en mamíferos es casi igual. Mira, Evelyn. Vio a 20 pacientes en mediodía y todo el territorio la trata como a una diosa. Voy a casa de una familia rica hoy. Dicen que su hijo está interesado y hasta le dio un regalo. Esto solo va a ser... Ir a la ciudad sería mejor para tu carrera. No puedes vivir siempre en Hawken. Que vaya quien quiera, yo no. Dr. Evelyn, Lo tallé yo mismo, tu cuello. Es más ancho el arroyo bajo la luna. Te va. ¿estaba celoso? no tengo idea de qué estás hablando. Si no tenías celos, ¿por qué te duchaste a plena luz del día y cambiaste de chaleco? Solo odio que otros hombres toquen lo mío. ¿Soy algo tuyo? You're not. Hoy gané $40 por la visita. ¡Túmalo! ¿Para qué? Mamá dice que tú manejas. Es lo que traje de Los Ángeles. Quédatelo. Solo tómalo cuando yo te lo diga. Bien, lo guardaré para que te cases. ¿Cuándo me enseñarás a montar a caballo? Así no tendré que molestarte. No tengo tiempo. Entonces se lo pediré a Rowan. Ni se te ocurra. Siéntate recta y relájate. Aún no había terminado. El caballo de Sila suyo. ¡No!
El caballo paró. ¿Hasta cuándo me sostendrás? No busques la muerte la próxima vez. No vi absolutamente nada de nada. Yo te enseñaré a hacerlo. No dejes que Rowan arruine tu pose. Montar y conducir esto usan la misma fuerza. Mantén tus hombros quietos y usa tu cadera y cintura para impulsar. Mantente cerca de mí, inclínate y empuja. ¡Ay, Dios mío! A plena luz del día. Corriste hacia ella apenas estuvo en peligro y ahora dejas que monte a tu caballo. Vamos, Simus, ¿aún vas a decirme que no te interesa en absoluto? Ese caballo es viejo y ya no me importa nada. Toma. Es tuyo. Inclínate ya. Ahora es tuyo. ¿No dijiste que un caballo Arken solo reconoce a un dueño? El Murray. Qué farsante, igual que tu viejo maestro. Si no la quisieras, no estarías tan aterrorizado por perderla. Así que... Así se siente perder el control. Sé breve. Tengo el tiempo contado. Evita el sendero oeste, hay osos, uno mató a un toro el mes pasado. ¿Te preocupas por mí? Qué raro, porque esta vez no me gruñó. Maldita sea. Zona militar. Patrulla fronteriza. Aguanta algo. ¿Te salvé la vida y me manoseas? Mereces desangrarte aquí. Ailas es mujer. Le daré las gracias al volver al territorio de la manada. ¿Quién te hizo esto? No es mío, es de un paciente. Un oficial se topó con contrabandistas. ¿Con quién? ¿Cruzaste?
Ni idea. Se desmayó antes de preguntar. ¿Sube al caballo? Volvemos a casa. El hielo se derritió. Hubiera fundido tu anillo de plata. Al encontrarte, ya estabas curado. Un trabajo profesional. La bala fue extraída con limpieza. La herida regeneró tejido en 24 horas. 10 años como asistente médico y jamás he visto. ¿Dónde está ella? Camino al norte, nadie la conoce. No hay forma de seguirla. Paradero oeste. Ya es territorio de Harken. ¿Qué quieres decir? 10 años lejos de casa y mi sangre líquen se secaba. Pero al pisar suelo Arken, mi cuerpo comenzó a sanar. Esa doctora estaba allí justo cuando mi linaje de pacto despertó. Olía a Silas, un Blackwood. Al volver con la manada, haré que Silas le agradezca. Después romperé el compromiso y buscaré al Sinclair real. ¿Por qué me recoges otra vez hoy? Hace viento. Papá teme que te enfríes. ¿Kane? Esa silueta me resulta muy familiar. El viento arrecía. Si te resfrías, mamá me desollará. Vamos, nos dirigimos a casa. Vaya, mira eso. El chico consiguió una mujer. Primero, cancela el compromiso. Aún no confieso lo que siento. No debí ser tan brusco. Mi primer beso. Robado por él. Evelyn, es hora de cenar. ¡Ya voy! Come. ¿Por qué no comes? ¿Sin hambre? ¿Qué te gusta? Iré a comprarlo. Cállate ya, porfa. Entonces quieres que me lo beba. Si on faisait un flashback, on revenait en arrière. Pour te rappeler ce que tu me disais, qu'on resterait ensemble jusqu'à redevenir poussière. Au final, ce n'était que des paroles. Momento perfecto. Hola a todos. Hola, hermano mayor. Hermano, le dañas la mano. Perdón, no sé tratar con chicas. Esto. Oye, Ya es hora de que te asientes. Haré lo posible. ¿No te enamoraste acaso de aquella bella forastera? Ella es maravillosa. Es la mujer más inteligente, brillante, amable y hermosa que he visto en toda mi vida. Realmente me fascina. Eso es bueno. Cásate pronto. Ella vive lejos en el interior. ¿Cuánto sabes de ella realmente? Mejor busca a alguien de aquí y establécete. Si debes buscar fuera, busca a alguien como Evelyn.
¿Sugerencia, papá? No la tengo. Hermanos, estoy bien. Es muy torpe. Silas, sé amable con ellas. Bebe despacio. Ya estoy lleno. Voy a alimentar a Artarius. Escuché que atendimos a los aldeanos. Lo que digas, hermano mayor. Doctora Evelyn Sinclair. Pues es lo que cosas debería llamar tu... Era ese oficial. En el hospital St. Mary de Timberland, hace 3 meses, hizo compresiones a un coronel cuyo corazón se detuvo. Doctora, me salvaste la vida. Aquel día en el hospital. Me salvaste la vida. El colgante árbol, lo recuerdo. ¿Cómo sabías que era yo? Tu aroma. Blood y sangre. En tu mirada. Un regalo para ti. Es tradición, un obsequio familiar. Dos hermanastros. Uno busca ajuste, el otro, ¿qué querrá? Sed de venganza. ¿Qué mensaje en mente? Sí. Yo igual. Pasado mañana es la justa de tiro. El gran premio es el dije de lobo, reliquia para la nuera mayor. Ganaré por ella. Qué coincidencia. Yo también planeo actuar en La Cosecha, esa chica. En Tierra de Lobos no compartimos presas. Por suerte, mi chica tampoco es de las que se comparten. El agua fría daña tu piel. Aquí tienes. Gracias. Hermano Mayor. ¿Quién te hizo eso? Hermano dice, es tradición familiar. Ahora mismo quiero que recuerdes otra cosa. ¿Qué te pasó en el labio? Solo un rasguño de un gato. El Festival de la Cosecha. Debo decirte. Reglas de tiro del festival. Las reglas han cambiado ahora. Debemos disparar a objetivos móviles, con los ojos vendados. No prueba tu vista, prueba tu corazón. Usa el instinto del lobo para hallar su ubicación. ¡Llena esa basura! Es totalmente vergonzoso. Cualquier mujer que venda esta porquería debe ser. ¡Una prostituta! ¿La conoces? Tómalo y pon tu puesto en otro lugar. Ahorra tu falsa lástima. ¿Quién te crees? ¿Mi salvador? Arruinaste mi vida y terminaste así.
El destino solo está en tus manos. Conmigo, el sitio ideal está allí. Hace mucho viento. Ahí. Suerte. Ambos chicos son. ¡Qué guapos! ¿Cómo caben? ¿En una cama? Supongo que no habrá tiempo ni para parar las velas. Evelyn, ven a revisar la patería del caballo. No deberías buscar a tu chica. La estoy mirando. ¿Pero qué hay de ti? Si no ganas el gran premio, ¿con qué vas a competir? Ya veremos eso. Evelyn, mírame ahora. Evelyn es la reliquia de la nuera Blackwood. La quiero. Tómala ya. Evelyn. Dr. Sinclair, desde el momento en que me sacaste del infierno en ese Quirófano. solo es una. Una. Necesito. Evelyn. Espera. Lo siento. No debí ponerte en aprietos en el hospital Timberland. Me salvaste al borde de la muerte en tierra de nadie. Extrajiste la bala de mi cuerpo. No te busqué por miles de kilómetros solo para ser tu hermano mayor, Evelyn. Deja de llamarme hermano. Llámame Cain. No te busqué tanto tiempo. Solo para ser tu familia. Kane. Yo. Suéltala. Silas, atrás. Sabías muy bien que era mi chica y aún intentas robarla de mi lado. Ella no es objeto. ¿Forma de robarla? No. A quien elija, sufrirá. ¿Por qué tú? ¿Por qué precisamente mi hermano? ¿Acaso crees que yo quería que esto pasara desde que me salvó la vida en aquel hospital? ¡Hospital! Ya estaba hecho. Tú también quieres que elija. Me enseñaste. Dijiste que no volverías por mí. Francisco. Me perseguiste por mile de legua diciendo que soy tu destino. Pero nunca preguntaste si un solo destino es lo que quiero. En mi vida vas a... Viví 40 años. Creo en serio. Muchos temores. Aprendí algo sobre las mejores cosas. De la vida nunca tendrá que dejarlos. No soy Susan. Pues elegir es un error. Hay un desperdicio.
A ustedes, los quiero a ambos, no como propiedad. Nosotros. Mis reglas, mi clan. Y no soy de nadie. Soy el futuro amo. Soy el de la casa Blackwood. Alma se queda. Yo cumpliré mi compromiso de hace 30 años y me casaré. Papá, Papá, ¿con quién desees casarte? No nos opondremos. tu hermano mayor me escribió. Dijo que en Timberland Se enamoró de una chica que vio 2 veces, una doctora. Eso es algo bueno. Según las reglas del territorio, su esposa debió ser Evelyn. Ya que También estás de acuerdo en que se case con una extraña. Evelyn y tú os casáis. Papá, no has olvidado por qué Caín dejó el territorio 10 años, ¿verdad? Me quedo aquí solo porque quiero proteger esta tierra. Pero no significa que acepte a esos antiguos primos tuyos, y jamás le preguntaste si ella está de acuerdo con esto. Así que no. Me gusta Evelyn, aunque seáis hermanos de nombre. Todos saben que Caín y tú son mis hijos adoptivos y no comparten relación sanguínea. Prefiero pasar el resto de mi vida con Arturius que casarme con alguien tan. ¿Este chico? ¿Por qué se fue así? Probablemente porque Eso en. Algo inolvidable, como quedar atrapado bajo. infinita ropa que lavar, infinitos baños que fregar. ¿Por qué sigo sufriendo así en esta segunda vida? No, debo interceptar las oportunidades de Evelyn de su vida pasada. Absolutamente no puedo. Portolo. ¿Es la residencia Sinclair? Sí, ¿a quién está? ¿Buscando usted? Soy Jack de la estación vial. Un amigo me pidió ayudarlo a encontrar a la doctora Sinclair. Ella le salvó la vida en el hospital. Antes, ¡Ay, yo! Le salvó ayer. Como una mujer tan común parece estar un poco loca, manténgala arrogante. Hola, Rosa. Es un bicho raro de todas formas. Es así, doctora Sinclair. Mi amigo Kane tiene mucho interés en conocerla y fortalecer su vínculo. Ella no tiene novio, es eso cierto, ¿verdad? No. Claro que no. Él. Estaba muy herido entonces. ¿Cuándo vendrá a verme? Es una prueba. Le daré su dirección al volver. Con su carácter, vendrá a pedirle matrimonio pronto. Una propuesta en esta vida jamás cambió a su esposo. Resulta ser solo una doble. Evelyn Yusa Kanichmi atrapó a un ladrón, pero en esta vida tu boleto a la alta sociedad es mío. Lleva esto al tío Harlan. La cerca oeste requiere madera y es para la medicina de mi abuela. Tómelo como un adelanto nuestro. los hombres Blackwood no aceptan dinero de mujeres. No lo haces. ¿Cómo planeas reparar la cerca, buscando oro en las montañas? Estaré de regreso en 2 horas.
y un oso te come, no iré a tu entierro. Funeral. Un vaquero salvaje, terco y de mal genio, pero tiene mucha determinación. Mira, eso. Menos de una hora. Tus hombres de ciudad que usan perfume ni siquiera podrían tocarlo. ¿Estás loco corriendo así estando tan herido? Maldita sea, quería volver y demostrar mi fuerza antes que mi cuerpo. Solo es un rasguño. No es nada, seguimos. Cierra esa herida. ¿Y esperas mucho más? En conmigo enfermería. No necesito puntos. Señora, usted solo se aprovecha. Quita tu mano. Esto es imposible. ¿Qué tipo de velocidad celular es esta? Dije que los hombres de la llanura son crudos. Nuestra resistencia es como la de un perro salvaje. He visto algo así. Una vez. En el hospital St. Mary de Timberland, traté a un oficial militar gravemente herido. oficial Escribió que se enamoró de una doctora en Timberland. ¿Podría ser ella? Pero Kane lleva 10 años lejos de casa. Su sangre de lobo debió degenerar y quedar inactiva. Podría sanar. A menos que encontrara a su... Y despertar a su lobo. ¿Podría la mujer frente a mí ser la pareja destinada de Kane? ¿Por qué te vuelves loca? Suéltalo. Ya pertenece. Al destino de Caín. Maldita atracción fatal. ¿Que ella ejerce en mí? ¿Por qué mi instinto? ¿Es amistoso? Poseerte, te encerraré con esos soldados de tu ciudad. Evelyn, Ya que estás tocando mi cuerpo, no tienes permitido pensar en otro hombre en tu mente. Señor Blackwood, su corazón late tan fuerte que va a romper mi lámpara sin sombra. Intentando asustar a su médico de este modo. Todavía le falta mucho para lograrlo. Esta mujer no me teme nada. Alma y yo nos casamos la próxima semana. Ve a la sastrería del pueblo y recoge el traje hecho.
No quiero traje. Diga a sus hombres que dejen a Evelyn. No se metan con ella. Vaya, al fin abrió los ojos. Iré a buscar la ropa. Este color, en esa mujer de ciudad, resaltaría su piel blanca. Señor Blackwood le ha gustado. Cómprelo y déselo a su amada. ¡Cállate! Solo dame mi recibo, Kine. Lejos de casa tanto tiempo y tu genio sigue igual, chico. Por fin vuelves. Silas, que nunca mira a mujeres, mira embobado ese vestido. ¿Qué tonterías te ha dado con la ropa? Vámonos. Ese moral. Envuélvelo. La chica que atrajo a mi sombrío hermano. Que este regalo de bienvenida sea para mi futura cuñada. Papá celebra una reunión de ancianos dentro. Diré que no acepto la boda pactada con la hija de Alma. Ya cayó al doctor Sinclair que me salvó. Volveré a Timberland para casarme con ella. Parece que me equivoqué aquel día en la enfermería. El oficial que salvó no era mi hermano mayor. Oh, entonces será mejor que entres rápido. Papá está de muy mal humor hoy. Comandante. Telegrama urgente de Timberland. Richard Sinclair debe una enorme deuda a usureros y la banda corredora destrozó su antigua residencia. Los hombres de este ya han controlado el asedio, pero necesitarán que vayas. Decidiré luego. Se lo diré a papá. Dile al chofer que prepare el coche. Volvemos a Timberwood ya. La medicación de concentración está finalmente lista. Aunque el veneno restante en el cuerpo de la abuela está reprimido, su inmunidad ha colapsado. Es necesaria una desinfección estéril urgente. ¿Por qué estaría ella aquí? Vagando por el pasillo con ese pasado, ¿no piensas? Dame eso. ¡Maldita sea! ¿Qué demonios es esto? Este olor químico penetra mi cavidad nasal como agujas de acero. El hedor de axila de hombre lobo arruina y entierra ese aroma sin dejar rastro alguno. ¿Por qué? ¿Qué te sucede? Herví esta medicina por 3 horas. ¡Insolente! Comandante, esta mujer es muy grosera. Me encargaré de esto ahora mismo. No hace falta ese vestido morado. Lo compré en el mercado para la mujer de Silas. Quedarme un segundo más es tortura a Ryan. El objetivo urge. Volvamos a Timberwild. Lo hiciste a propósito, señor Agujero Negro. ¿Qué es lo que intentas hacer ahora? Lo hice a propósito. Como mi hermano dijo que su mujer está en Timberwood, entonces tú que te quedas. Solo eres mía. Dr. Sinclair, espérame.
Esta vez no le dejaré marchar jamás de mi lado. Rowan ajusta el torniquete en el brazo derecho. Pondré una inyección intravenosa. Evelyn. Su cara se pone morada. El suero antitoxina está haciendo efecto. Es el sistema inmune luchando contra el veneno que queda. ¡Miren! Este charlatán citadino está matando a mi madre con esos tubos de agua ponzoñosa. Apártese, mujer. Está poseída por un espíritu maligno. Debemos cortar sus venas para sangrar el veneno. De otro modo, no sobrevivirá. Aléjese de mi abuela ya. El tétanos de esa cuchilla la matará más rápido que el veneno dentro de su cuerpo. ¿Te atreves a desafiar las reglas? ¿Vieron que el maestro Silas fue hechizado por esta forastera? Ella mata a mi madre con agua envenenada. Abuela. Resist. Mató a alguien. Atrapen a esta bruja y quemenla hasta. ¡Power! Filament. 2. Mono. Lárguense todos de aquí. Jefe Arlan, esa mujer usó brujería para matar a Elwin. No deje que le engañen esta madre e hija. Brujería. Brujería. Precisamente porque el territorio se aferra a su chatarra y reglas oxidadas. Muere gente por infecciones. Los tiempos cambiaron. La familia no necesita charlatanes que solo sangran a la gente. Terry busca un médico real y métodos limpios. Totalmente. Y toque. También me. Tomen a esta bestia que... Ella mezcló veneno en mi medicina todos los días. Y enciérrenlo. Arrojen a esta escoria ponzoñosa Junto a ese charlatán. al foso de lobos. Siéntate, extiende la mano. Simes, Hikaya, tienen leyendas de hombres lobo, ¿verdad? Eso es pura basura. Es solo un cuento supersticioso que los ancianos del lugar inventaron para engañar a los forasteros. No los llaman hombres lobo, los llaman faulash. La gran diferencia es que los faulash no temen a la plata. ¿Por qué preguntas eso? Nada.
Quizás es porque fui asaltado por una banda de motociclistas camino a Hack Territorio, lo que me dejó un trauma y me causó alucinaciones recientemente. Entonces fui salvado por un Vaulash gris plateado, así que al decir Wahin hace poco me confundí con tu mano. Como garra de lobo. Parece que debo ir a evaluar mis niveles de estrés. Gris plateado. ¿Qué? ¿Maldición? ¿Será ella la elegida de la que hablaba Caín? Dado que es una alucinación, olvídalo. Desde el inicio, tus ojos solo deben mirarme a mí. Comandante, ¿seguro que va a proponer matrimonio y no a cobrar protección? ¿Quién propone sin llevar siquiera un arma? Sé muy sincero. De ese modo, no se asusta. Vale, ya fui sincero. También por ti, las deudas de juego de Richards las resolvieron los chicos. Totalmente. Recuerda. ¿Vamos o no vamos? ¿Estás loco? Ya llegamos. Pasaste siglos arreglándote ante el espejo. Pensé que lo sabías. Resulta que estabas muy nervioso y actuabas inquieto. ¿Qué sucede? No hay ni rastro de su aroma aquí. Podría estar. ¿En Aiken? Mi olfato fue dañado totalmente por esos químicos. ¿Cómo? ¿Pinche que cagaste? No hueles a hospital, solo a perfume barato. ¿Dices que fuiste tú quien me salvó en Santa María aquel día? Tú no eres ella. Soy yo, comandante. Toro quería tanto dar una buena imagen ante ti. Por eso usé un poco de perfume. Su aroma está en este cuarto, aunque está por disiparse. Completamente. Ella vivió aquí. Y mira dónde fue ella. Pues ya el señor. ¿Te refieres a Evelyn? Se fue. Mentir cuesta la vida. Dilo otra vez. ¿Dónde está? Se fue al sur. Ella odiaba la pobreza familiar. Se marchó hace tiempo a trabajar en un hospital. Si mientes, volveré y te romperé el cuello. ¿Por qué ella otra vez? Ya le quité todo. ¿Por qué no puedo estar en Beverly Hills si no tengo a Evelyn? Tú tampoco lo tendrás. ¿Qué sucede? La propuesta falló. Solo un impostor idiota. Ella fue a Miami. Ese idiota no mentiría así. ¿Vamos tras ella? No. Primero al territorio hacker. Volviendo a Hacking. Si está al sur, ¿para qué volver? Debo cancelar la boda que impuso el viejo. Antes de ir por ella, seré un hombre libre. No permitiré que mi destinada sufra la humillación de ser llamada amante. Iré a verla al objetivo Akon. Toda marcha. Evelyn, tu vestido es más ardiente que esta fogata. Mira mi gran fuerza. A volver a cargarte por toda la ladera oeste.
Se ve hermosa esta noche, ¿verdad? Un grupo de idiotas que no conocen el mundo. Yo era igual de terco cuando era joven. Por eso Alma se fue con otro, y me tomó 30 años recuperarla. No esperes a perderla para sacar tus garras, hijo mío. Trae más vino. Quien beba conmigo hasta el final esta noche le diré. Secreto. ¿Qué es lo que... ¿Qué pasa? Hace viento aquí. Levántate y ven conmigo. Silas, en vez de bailar con esas jóvenes, estás aquí dándome órdenes. ¿Temes que revele tu secreto? Oye, Cuida tus palabras. saluda. Con estilo también. Ahora sí. Tu corazón late fuerte. ¿Es por rabia o por otra razón? Tú también. Estás borracho. Si dices más tonterías, te echaré al establo para que te espabiles. Mentiroso, no te atreverías. Te di una oportunidad y la perdiste. Su pulso es fuerte y sus constantes estables. Abuela, lo lograste. Abuela. Evelyn Hack, un territorio es muy duro. En cuanto mejore, vuelve a la ciudad. No malgastes tu vida aquí por mí. No iré a ninguna parte. No me iré hasta que construyan una clínica médica moderna aquí. Voy al pueblo hoy. Es hora de cobrar las cuentas médicas que Albert nos debe. El pueblo es un... ¿Lugar peligroso? Vas a ir sola. Esa mujer no sabe montar. Como es debido, ¿qué puede hacer ella? Sola, yo la llevaré. ¿Ese chico era tu hermana mayor? ¿Quién sabe a quién busca? Ni siquiera vuelve a casa. Es sin duda el amor de su vida. Alguien que lo hace esperar así. Mejor sin ella. Es un ciclo muy tóxico. ¿Quién entiende al amor realmente? A la puramente. Entonces dime, ¿qué es el amor para ti? Una chispa al mirarse, paz plena y un futuro juntos. Todo un sueño. ¡Hey! A alguien que te guste. Sí. Tú. Why, mamá. Harlan, Elowen, más futuros cuñados y primos. Sois mi familia, mi apoyo. Claro que os quiero. ¿Quién diablos querría ser tu familia, Silas? Mírame.
Realmente debería saber. Nacido mudo. Esto parará la sangre. Ni se te ocurra contarle nada a mi madre. Esta noche limpiarás mis botas. Evelyn, ¿qué te pasó en la frente? Choqué contra una puerta. Lleva esta cabeza al norte de Montana y compra ganado local. ¿Me estás echando de casa? Tu paga es muy baja. No soportaba verte así. Lo hablé con la tía Bárbara y creemos mejor que empieces tu propio oficio allí. No te preocupes, papá. Sentaré las bases ideales para mí. Silas, ¿qué estás esperando? Debemos ir al pueblo por vallas. Los pastos del oeste no están asegurados todavía. ¿No tienes tu propio caballo? Midnight ha cargado madera y heno toda la mañana. Está agotado. Vamos, Evelyn, no serás tan cruel, ¿verdad? ¿Me recogerás tras mi visita médica? Sí. Pasaré por Dermo mientras tanto. No pudiste atraparlo antes. Está nuestro primo tan enfermo. Dermo es un callejero que rescaté en una ventisca. Siempre ha sido frágil. La familia de acogida dice que es débil, inflando los gastos. Arlan les paga 18 al mes, suficiente para alimentar a 3. ¿Quieres decir que lo mantienen enfermo solo para sacarnos dinero? Exacto. Por eso iré contigo. No dejaré que entre sola en esa guarida de sanguijuelas. Qué considerado. ¿Debo escribirte un gracias? Evelyn, traje venado ahumado, acéptelo y compartiremos mesa. Ese gorro de lobo es suyo. Si lo toma, traeré a mi padre por ella. Lárguense de aquí, ciegos idiotas, aléjense. ¿Qué demonios le pasa a Silas? El día que me case con Evelyn, le prohibiré la entrada. Con un hermano psicópata así, doctora, mejor corte lazos con su familia. Mi hija no quiere saber nada de ustedes. Entiéndanlo. ¡Ni fuera de aquí! Mamá ha cambiado. Puedo montar sola el caballo. Tu postura es patética. No vayas diciendo que somos familia luciendo así. ¡Cacahuetes! ¿Cómo supiste que me encantan? El dueño de la tienda me los lanzó, como si me importara. ¿Y lo que tú comes? Bien. Sabe a basura. Dermo no la tocaría. Cómela tú mismo. Pero el compromiso es lo primero. Debo ir al sur ahora. Dermo tiene razón. Vienen por el niño otra vez. Dije que está muy enfermo, que descanse aquí. Dejen de molestarlo ya. 3 años. Cada mes. Así es como se encuentra. Señora, tememos que Dermo contagie a sus hijos. Soy médico, puedo examinarlo. Bueno, entonces preguntaremos al chico si quiere irse. Devuelvan el dinero extra o llamo al EFI.
¿Saben cuántos años tocan aquí por abuso infantil? Este niño nació siendo malo. No te arrepientes al devolverlo. ¿Me devolverás? No. Desde ahora tu apellido es Blackwood. ¿De caso aranchucho? Evie, no te vayas. La doctora Evelyn. ¿Se casa? Su novio es rico. Tú, regalos de dotes suficientes para comprar 10 caballos. Estamos aquí para agradecerte y de paso. Hablar sobre El matrimonio. Silas. Evelyn. Ella es mía. Quien se atreva a tocarla, le arrancaré la garganta. ¿Qué significa todo esto? Largate. No hables. Déjame calmarme. ¿Lo decías en serio? ¿Por la situación? ¿El Owen? Ella está sufriendo un episodio repentino. Emma. No te vayas, quédate con mamá. Vive bien con Adlan. Mamá, soy Alma. ¡Promételo! ¡Mamá! No dejes a Arlan. Te lo prometo, nunca me iré. ¿Te gusta o no? ¿Y qué sirve si irá al final? No puedo retenerla. Idiota. ¿Quién dijo retenerla? Si se va, no puedes seguirla. Puedo hacerlo. Tu hermano mayor la ha perseguido por miles de millas. Si dudas más, terminarás llamándola cuñada. El festival de la cosecha, la carrera y el tiro. El amuleto del lobo de plata. Si te vas, yo te seguiré. Donde estés, mi hogar. La sal está aquí. Déjame ayudarte. Cuidado, está caliente. Deja que yo sirva. No causar problemas. Puede ayudar. Ve a jugar con papá. El segundo hermano es malo. No puedes acaparar a Evie. Silas. Estás herido. ¿No eres el mejor jinete? ¿Cómo caíste así?